La ciudad de Santiago del Estero, tal como la vemos ahora y la denominamos la madre de ciudades, se da con el proceso de conquista y colonización española. Si bien no tiene la estructuración con la que vemos hoy en día, la ciudad de Santiago del Estero se origina desde 1553 en adelante con varios procesos de traslado, fundación de la ciudad, y esa misma tónica de traslado podríamos llevarla inclusive hasta 1820, así como un gran periodo. En ese periodo colonial, la ciudad ha mantenido la estructura teniendo como márgenes el río Dulce por un lado y otra margen sería la acequia real. La acequia real sería lo que hoy nosotros conocemos como la calle Belgrano, ¿no? En todo este tiempo del periodo colonial podríamos señalar que se ha ido movilizando la ciudad por sucesivas inundaciones, por periodos de mucha sequía, hasta el último hecho climático que podríamos señalar que se da en 1817, que es un terremoto del 4 de julio que dura varios días de réplica y que han modificado y han destruido muchas de las casas que existían en esa época y por supuesto la iglesia matriz como se denominaba en esa época. Entonces a partir de esa instancia podríamos señalar que la estructuración de la ciudad en forma de damera, que siempre fue planteado de esa manera, la construcción de la ciudad. Entonces, a partir de 1817, o sea, hablamos de 1820, el periodo de la autonomía, ahí, 1820, tenemos la estructura de la ciudad tal cual la tenemos hoy conformada. Los historiadores señalan que en el periodo colonial Santiago del Estero tenía una ubicación geopolítica estratégica de comunicación entre el Alto Perú y bueno, el Río de la Plata. Y con la creación del Virreinato del Río de la Plata, podríamos señalar que la preeminencia la va perdiendo por toda la zona norte, porque adquiere importancia el puerto de Buenos Aires. Y desde 1820 hasta 1870, la ciudad era una ciudad, podríamos señalar, típica de transición de colonial a transformarse en moderna. Recién con los Taboada y sobre todo me parece que el modelo de transformación se inicia en 1880 con Absalón Rojas hasta 1916 con Antenor Álvarez. Este es el proceso de crecimiento y modernización de la ciudad. Esta es la modernización urbana que sufre la ciudad y que es la etapa más importante y rica que tiene la ciudad desde el punto de vista de la urbanización. Podríamos señalar que con la llegada del ferrocarril, Absalón Rojas, hasta 1880 hasta 1910. En 1910 estos son periodos de gobiernos conservadores. Entonces hay un modelo de país que se quiere mostrar hacia afuera y de las ciudades del interior que quieren mostrar que ellos también se modernizan. Pero en la década del 30, por ejemplo, tenemos la construcción del mercado, que está llegando ya a lo que podríamos señalar la Rivadavia como límite. La iglesia de Belén, la construcción de la iglesia de Belén, y en la década del 30 también, con Maradona, se comienza a otorgar tierras públicas a personas de bajos ingresos, que estamos hablando de la Rivadavia para el oeste, antes de llegar a lo que sería el ferrocarril. Entonces, lo que buscaban era ir completando ese espacio hasta el ferrocarril. No nos olvidemos que estamos hablando allá donde hoy es el Fórum. Y también había que completar la ciudad hacia la zona donde está la otra central ferroviaria, que es la Libertad. Libertad y Colón. Entonces, hay que recordar que el cementerio de la ciudad estaba donde hoy es Central Córdoba. Entonces, son espacios que había que completar y rellenar. La década del 50 es la década en la que la urbanización de esta ciudad se va a ir ampliando. 1950 te señalo como punto
de la década así como emblemática para Santiago del Estero por la cantidad de viviendas que se construyen en esa época. Se otorgan créditos a través del banco hipotecario, en este caso, por ejemplo, todo lo que es hoy el barrio Libertad o Mosconi, Libertad concretamente, viviendas populares, como se llamaban también, o casas baratas, si venía el dinero de la Fundación Eva Perón, que son los barrios que están hoy detrás de la Casa de Gobierno, por ejemplo. El primer Jorge Newbery, que se llamaba Juan Domingo Perón. Entonces son como que, y querían unir con el antiguo Huaycondo, que existía Huaycondo, pero había todo la zona de Lomas Coloradas que ahí los estaban dividiendo, estaban separando lo que era el sector netamente urbano de lo demás. En 1953 viene el presidente, que es Juan Domingo Perón, a Santiago del Estero. Se inaugura la Casa de Gobierno actual, se da visibilidad a lo que es el arco de entrada de la ciudad. Tenemos la escuela normal, la actual escuela normal, y por supuesto también visita el primer barrio Jorge Newbery, que tenía el nombre de Juan Domingo Perón. Entonces, esa es una etapa de crecimiento de la ciudad, de gran crecimiento de la ciudad. E inclusive podríamos señalar que el Mercado Armonía, que ya está con la construcción actual, porque estamos hablando de 1936, también tiene una gran importancia en la economía de la ciudad de Santiago del Estero. Entre 1950 y urbanísticamente hablando, 1970, hay un cambio nuevamente en la urbanización de la ciudad.